Muchas gracias, presidenta. Señorías, tengo el honor de comparecer en esta Cámara para solicitar su apoyo para la convalidación del Real Decreto Ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Una norma que abunda en las medidas de protección de colectivos vulnerables ante la pérdida de su vivienda habitual medidas que hemos tomado desde que llegamos al Gobierno en 2012. En concreto, este decreto ley tiene 3 objetivos claros: prorrogar 3 años más, hasta el año 20, la vigencia de dicha moratoria de lanzamientos de colectivos especialmente vulnerables; ampliar el ámbito de aplicación tanto del Código de Buenas Prácticas como de la suspensión de lanzamientos; y establecer un mecanismo para que quienes han sufrido la ejecución de su hipoteca, pero cuyo lanzamiento se haya suspendido, puedan seguir en su vivienda mediante un alquiler. Antes de pasar al contenido específico de esta norma, permítanme referirme brevemente al contexto y los antecedentes que nos han traído hasta aquí. Cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos con una cifra récord de desahucios que provenían fundamentalmente de hipotecas firmadas entre el año 2005 y 2008. El incremento del desempleo y otras circunstancias económicas sobrevenidas durante los años más duros de la crisis hizo imposible para muchas familias vulnerables afrontar el pago de sus cuotas hipotecarias, lo que en última instancia se tradujo en la pérdida de su vivienda. Esta es, señorías, una de las caras más dramáticas de la crisis que acabamos de atravesar. Pero el Gobierno le hizo frente desde el primer momento con diferentes medidas de protección a los colectivos y a aquellas familias más vulnerables. En primer lugar, con el Real Decreto Ley de marzo del año 2012, en el que pusimos en marcha un código de buenas prácticas para deudores vulnerables con problemas para hacer frente a sus hipotecas, al que se adhirieron prácticamente la totalidad de las entidades financieras. En él se prevén reestructuraciones de deuda, quitas o la dación en pago como medio liberatorio definitivo de la deuda. Además, en marzo de 2015, ya realizamos una primera ampliación del colectivo beneficiario de estas medidas al incrementar el límite de renta anual, elevar el umbral de precio de adquisición de los inmuebles afectados e incluir a los mayores de 60 años como población considerada vulnerable. En estos momentos incluimos asimismo la posibilidad de que las familias que se acogieron al Código se beneficiaran también de la inaplicación definitiva de las cláusulas suelo que pudieran existir en sus contratos. En segundo lugar, con el Real Decreto Ley de noviembre del año 2012, que suspendió los lanzamientos sobre la vivienda habitual de deudores especialmente vulnerables durante 2 años, plazo que posteriormente volvimos a prorrogar por otros 2 años más. Y, en tercer lugar, con la creación del Fondo Social de Viviendas a principios del año 2013, que estará vigente hasta enero de 2019 y que ofrece alquileres sociales, una misión a la que también contribuye la Sareb con parte de su parque inmobiliario. Estas medidas, hasta el momento, han beneficiado a prácticamente 80.000 familias. De ellas, más de 24.000 han visto suspendido el lanzamiento de su vivienda. Más de 39.000 han accedido a reestructuraciones viables de deuda. Cerca de 7.200 han podido entregar su vivienda como dación en pago. Y más de 9.000 han accedido a alquileres a precios moderados del Fondo Social de Vivienda. Sin embargo, pese a estas importantes iniciativas, la persistencia de las dificultades económicas que sufren muchas familias hace necesario continuar tomando medidas de alivio para las situaciones más complejas. Prueba de la pertinencia de esta iniciativa y también de la urgente necesidad que justifica la utilización de un decreto ley es que el próximo 15 de mayo expirará la actual prórroga de la suspensión de lanzamientos. Además, en los pocos meses que llevamos de legislatura, diferentes grupos han presentado una docena de iniciativas parlamentarias, entre preguntas orales y escritas, interpelaciones y proposiciones no de ley, relativas a este asunto. Muestra de la relevancia social que este problema aún tiene. Igualmente, es necesario ampliar los requisitos de acceso al Código de Buenas Prácticas y a la suspensión de los lanzamientos, porque se ha constatado que están quedando fuera familias con situación palmaria de especial vulnerabilidad. Señorías, paso ya a detallarles el contenido concreto de este Real Decreto Ley.
En primer lugar, se prorroga el plazo de suspensión de los lanzamientos hipotecarios sobre vivienda habitual por 3 años más, es decir, hasta mayo del año 2020. En segundo lugar, se amplía el colectivo potencial de beneficiarios tanto de la suspensión de lanzamientos como del Código de Buenas Prácticas, manteniendo así la coherencia entre ambas medidas. Para definir el colectivo de beneficiarios se aplican criterios de ingresos familiares, la carga que representa la cuota hipotecaria en relación con estos ingresos y también circunstancias específicas de especial vulnerabilidad. En esta norma, además de los casos previstos hasta ahora, se incluyen como de especial vulnerabilidad los siguientes. En primer lugar, las unidades familiares de las que forme parte un menor de edad y no un menor de 3 años, como sucedía hasta ahora. En segundo lugar, las unidades familiares monoparentales con algún hijo a cargo y no al menos 2, como se exigía hasta ahora. Silencio, por favor. En tercer lugar, las unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género y, por último, las unidades familiares en las que conviva una persona en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral. Estos dos últimos criterios ya se tenían en cuenta para acogerse a la suspensión de lanzamientos, pero no para optar a las medidas del Código de Buenas Prácticas. Ahora serán aplicables en ambos casos. Asimismo, los titulares de hipotecas que se encuentren en el paro podrán beneficiarse de la suspensión de desahucios independientemente de si han agotado o no sus prestaciones por desempleo al eliminarse este requisito. En tercer lugar, el Real Decreto Ley introduce en el Código de Buenas Prácticas Bancarias la posibilidad de que el deudor hipotecario ejecutado, cuyo lanzamiento se hubiera suspendido conforme a la Ley 1/2013, pueda quedarse en lo que era su vivienda en régimen de alquiler. Este alquiler se realizará por plazos anuales hasta un máximo de 5 ejercicios, prorrogables por otros 5 por mutuo acuerdo de las partes y con un precio que no podrá superar el 3% del valor de la vivienda en el momento del remate determinado según tasación. Esto supone, por ejemplo, que para una vivienda valorada en 100.000 euros, la renta a pagar por el alquiler sería de unos 250 euros mensuales como máximo. Para poder beneficiarse de esta medida, el deudor deberá solicitarlo en un plazo máximo de 6 meses a contar desde la entrada en vigor de esta norma o desde el momento en que la suspensión le sea de aplicación. El decreto incluye asimismo una fórmula para que las entidades financieras se adhieran automáticamente a esta nueva redacción del Código, salvo que manifiesten expresamente lo contrario. Por último, el Gobierno ha incluido también en el Decreto Ley una disposición obligándose a presentar en el plazo máximo de 8 meses, es decir, a mediados de noviembre, como límite máximo, propuestas para facilitar la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por parte de los deudores hipotecarios que se acojan a la suspensión de los lanzamientos. En estas medidas se podrán tener en cuenta la aplicación de descuentos en función de las cantidades ya satisfechas, así como otros factores que garanticen un precio equitativo. Señorías, concluyo ya. Hoy convalidamos una norma que da continuidad a las medidas que hemos ido tomando desde el inicio de la crisis para mejorar y profundizar en la protección de los deudores más vulnerables de nuestra sociedad. Unas medidas que se han adoptado siempre con prudencia para no perturbar el buen funcionamiento de nuestro mercado hipotecario, uno de los factores que explican por qué casi el 80% de los españoles tienen una vivienda en propiedad, uno de los porcentajes más elevados de la Unión Europea. Cabe recordar, a su vez, que los créditos dudosos a los hogares para la adquisición de vivienda llegaron a representar el 6,3% del total en el peor momento, a principios de 2014, una cifra que se está reduciendo de forma continua desde entonces y que hoy apenas llega al 4,7%. Esto significa que la inmensa mayoría de los españoles cumple escrupulosamente con las obligaciones de pago de las cuotas de su hipoteca, haciendo en ocasiones, como todos sabemos, grandes esfuerzos para conseguirlo. También hay que poner en valor la notable reducción de las ejecuciones hipotecarias y los lanzamientos que se están produciendo. Según el Instituto Nacional de Estadística, las ejecuciones hipotecarias de vivienda habitual iniciadas en España llevan ya 2 años reduciéndose, a un ritmo, además, cada vez mayor. En 2015 cayeron un 13% y en 2016 están disminuyendo por encima del 30%. Los datos del Consejo General del Poder Judicial apuntan también a una reducción de los lanzamientos.
En cualquier caso, la verdadera protección con la que cuentan las familias es la recuperación de la economía y el empleo. Por ello, el mantenimiento del crecimiento de la economía, junto con la continuidad de la creación en el empleo, son la mejor garantía para que los ciudadanos puedan hacer frente a sus obligaciones de pago. Por último, señorías, me gustaría hacer un reconocimiento expreso de las contribuciones a este decreto realizadas por los diferentes grupos, que nos han permitido una mejora sustancial del texto y alcanzar un amplio consenso, muestra del espíritu de colaboración existente a la hora de tratar temas de gran impacto social como es este. Es importante, señorías, además, que este Real Decreto Ley se convalide como tal, ya que abrir la posibilidad de modificaciones introduciría retrasos e importantes dosis de incertidumbre, que en última instancia lo que hacen es únicamente perjudicar a los ciudadanos. Por todo ello, señorías, solicito su apoyo para la convalidación de este Real Decreto Ley. Muchas gracias. Muchas gracias.